Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor nuevamente estar compartiendo la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Allá donde tú te encuentras, recuerda, el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame a hacer una oración. Allí en tu casa, cierra tus ojos. Vamos a ponernos en manos del Señor. Vamos a darle gracias. Bendito Rey del cielo, te damos gracias, poderoso Señor. Gracias por este día que me regalas, Padre. Por este día que nos otorga, Señor, para poder seguir vivos en este mundo, Señor. Un nuevo día en el que nos das la oportunidad de ser nuevas personas o ser mejores personas, Padre. Muchas gracias por tus misericordias, por todo lo que nos has dado esta semana, Señor. A ti siempre sea toda la gloria, Padre. Hoy, Padre, hemos venido también con un corazón agradecido delante de ti, Padre, con el único propósito de glorificarte, Padre, de exaltarte, porque tú lo mereces, Señor. Pero también hemos venido a escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea un alimento el día de hoy grande en mi vida, Señor. Que sea de gran bendición todo lo que tú nos muestres el día de hoy. Espíritu Santo, te pido, Señor, que en este momento nos enseñes, nos guíes, traigas conocimiento e inteligencia y nos permitas aprender para poderlo poner por obra en nuestras vidas. Nosotros nos ponemos en tu mano en este tiempo en el cual tú nos guíes a un lugar de acuerdo al propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y comenzamos un nuevo mes, ¿verdad? Y cuando comenzamos un nuevo mes es un nuevo tema. Y durante este mes, todas las personas que compartan, mis hermanos, vamos a estar hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es algo que nos debemos de preguntar primeramente. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es un regalo inmerecido, de lo cual no éramos dignos ninguno de nosotros, porque todos pecamos. Pero es un regalo de Dios a la humanidad. Es un atributo divino en el que se manifiesta el gran amor, la misericordia y la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Pero la gracia, hermanos, no es algo que podamos ganar nosotros por medio de méritos propios, sino es un regalo el cual lo recibimos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si me ayudas a poner 1 de Juan 1:17 en Reina Valera, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos que Dios le dio la ley a Moisés, el cual se le hizo saber a todo el pueblo de Israel. Pero la gracia, el amor, la misericordia y la salvación vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más la gracia, sino también vino la verdad. ¿Por qué Él es la verdad? Recordemos que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él.
Y Jesucristo es el punto central de la fe cristiana, siendo el fundamento, la base y la fuente de la unión para los creyentes. Amén. Para ti y para mí, hermanos. Él es el punto central de nuestra fe. Y yo quisiera hacerte otra pregunta. Hoy voy a estar muy preguntón. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué valor le estás dando a la gracia? ¿Qué valor le estás dando a ese regalo que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O de qué forma estás siendo agradecido por ese regalo tan valioso que el Señor nos dio? Analízalo en tu vida, pregúntatelo en la intimidad, ¿qué valor le estás dando? Si me pones en pantalla el título de la prédica, hoy vamos a hablar de la gracia, como te decía, pero hoy viene un subtítulo y dice piedras vivas. Y vamos a entender por qué piedras vivas. Yo creo que una forma de agradecer ese regalo tan grande y valorarlo es llevando una vida conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, poniendo por obra su palabra, guardándola y llevándola a cabo en nuestras vidas, llevando una vida que honre y agrade a Dios. Y el título de Piedras Vivas tiene mucho que ver con esto que vamos a aprender el día de hoy, de cómo honrar y agradecerle al Señor ese regalo tan grande que nos dio por medio de la gracia. Y quisiera que me acompañaras a leer Primera de Pedro 2, del 4 al 6, en la traducción Lengua Actual. Piedras vivas es un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a entender por qué. Dice la palabra: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecen a Dios sacrificios que le agradan a Él. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confía en mí jamás será engañado. Amén. El que confía en Él jamás será engañado. Dice lo que acabamos de leer: acérquense a Jesucristo. Porque Él es la piedra principal, la piedra con la cual el Señor va a edificar un nuevo edificio. Y decía también que el Señor nos está utilizando, Dios nos utiliza para construir un templo nuevo, un templo espiritual. Y recordemos que todos y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Señor mismo nos ayuda a edificar ese templo donde el Espíritu Santo va a habitar. Pero también nos dice que nosotros somos sacerdotes especiales por medio de Jesucristo y que ofrecen sacrificios a Dios que le agradan. ¿Qué sacrificios son esos, hermanos? El día de hoy tú ya has ofrecido de esos sacrificios que le agradan a Dios. Uno de ellos fue cuando te levantaste y le diste gracias al Señor por un nuevo día y te pusiste en tus manos para que estuviera contigo en todo lo que hicieras el día de hoy. Otro de esos es que tomaste de ese tiempo que nos regaló el Señor y viniste a su casa. Entraste por las puertas de sus atrios con acción de gracias, con un corazón agradecido por lo que el Señor nos dio el día de hoy o nos ha dado durante toda nuestra vida. Veniste, lloraste al Padre, te pusiste a alabarle, a glorificarle, te gozaste en Él porque Él es digno de toda esa alabanza y esa gloria que tú le estás dando al Señor. Fue con el propósito de agradarle a Él. Y en este momento también oraste para que el Señor hablara a tu vida. Todos y cada uno de esos puntos son sacrificios espirituales que le agradan a Dios, entre muchos otros.
Entonces Él es la piedra valiosa para Dios, y esa misma piedra valiosa también debe de ser en nuestras vidas. Al final decía, el que confía en Él jamás será engañado. Amén. Pero eso es para que los que creemos en Él. Pero ¿qué pasa con los que no creen en Él? Vamos a ver qué dice sobre eso. Primera de Pedro 2, del 7 al 8, pero esta vez la vamos a leer en Reina Valera, y todas las demás lecturas van a ser en Reina Valera, por si tú haces anotaciones, para que vayas tomando nota. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Como te decía, Él es algo precioso, algo de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo. Y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, entendemos que esa piedra preciosa para nosotros, para otros es piedra de tropiezo, piedra que hace caer. Porque cuando chocan con la palabra, que es la verdad, que es Jesucristo, viene un cambio. Al Señor también se le conoce como la roca angular. Y cuando esa roca cae en edificaciones que no son las correctas, hace dos cosas. La primera, destruye, demuele, derriba pensamientos, formas de vivir, pensamientos que tenemos adoptados del mundo, que a lo mejor son incorrectos de acuerdo a la palabra del Señor. Viene a derribar todas esas cosas. Y cuando enfrentas a la palabra, te das cuenta, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender que vivíamos en un error y que estábamos en pecado. Pero la otra función de esa piedra angular es la base de la cimentación de algo nuevo, de una nueva persona, de una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, pero ahora conforme a la verdad. Y la verdad veíamos que es Jesucristo, caminando conforme a su palabra, poniendo por obra todas sus enseñanzas, guardándola y obedeciéndola. Y de esa forma edificamos algo nuevo. El Señor edifica algo nuevo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces también entendemos, hermanos, en lo que acabamos de leer, que todos somos piedras, piedras vivas. Pero hay muchos tipos de piedras. Y nosotros tenemos que elegir qué tipo de piedra queremos ser. Vamos a ver dos tipos de piedras. La primera piedra, piedra de tropiezo o piedra de apoyo. Y nosotros, el Señor nos da la libertad de elegir qué tipo de piedra queremos ser. Pero nos hace una advertencia. Vamos a ver la primera, piedra de tropiezo. Él nos hace una advertencia y nos exhorta a no ser piedras de tropiezo. Vamos a entender por qué. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Si ves la imagen, esta ilustración que nos ayuda un poco a entender más o menos qué es lo que nos está diciendo él. Vemos un hombre que se amarró al cuello una piedra de molino. Es una piedra muy grande y pesada en forma de rueda. Y dice lo que acabamos de leer, que se hundiese en lo profundo del mar. Pero dice también, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. ¿A quién se está refiriendo? A los niños, pero también a aquellos pequeños que espiritualmente comienzan a creer o que han creído en el Señor. Aquellos que apenas acaban de recibir al Señor en su corazón y comienza el Espíritu Santo a trabajar en ellos. A esos pequeñitos creyentes en el Señor se está refiriendo este versículo. Y pobre de aquel
que hace tropezar a alguno de esos pequeños que creen en el Señor, y también a los grandes, a los que ya conocen en el Señor. Pobre de esa persona que hace que esas personas tropiecen. Y si leemos entre líneas, ¿cuál es el deseo que nos está diciendo el Señor allí? Mejor le fuera a esa persona que se muriese, que se muera. Bien duro, ¿verdad, hermanos? Pero eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué le pasa a esa persona que se arrojó al fondo del mar o que fue echada al fondo del mar? La misma roca lo llevará a lo profundo y de eso no se va a salvar. El resultado es una muerte, y una muerte dolorosa, ¿verdad? Si cuando nadamos y de repente sentimos que nos ahogamos porque tomamos agua sin querer, ya sea en una alberca, en el mar, donde tú andes, se siente horrible. Ahora imagínate ese tipo de muerte, que algo te va arrastrando a lo profundo del mar. Un final horrible, ¿verdad? Pero no es el único, hermanos. También dice la palabra lo siguiente, continuamos leyendo el 7. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si vemos la figura, vemos a un dibujo de una persona que se cayó por medio de esa roca que lo hizo tropezar. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, vamos a dividirlo en dos partes. La primera, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Cuando en la palabra vemos ay, significa que va a haber dolor, va a ser un tiempo difícil, tal vez de sufrimiento, y se van a presentar dificultades. Y dice, ay del mundo por los tropiezos. Quiere decir que vamos a tener tropiezos en nuestro caminar por este mundo. No todo va a ser color de rosa, como dicen por ahí, sino que va a haber dificultades. Dice la palabra del Señor que cada día trae sus propias aflicciones. Y así es, hermanos. Tal vez porque alguien te ha dicho que porque ya creíste en el Señor y lo recibiste en tu corazón, de inmediato todo por magia se va a componer, y no es así. Sabemos que Él va a estar con nosotros en esas batallas, pero en la vida no siempre va a ser así. Podemos estar llevando una vida que va subiendo y todo está perfecto y tranquilo y pensamos que nunca nos va a pasar nada, pero de repente vienen cosas inesperadas en nuestra vida que nos hacen caer, que nos hacen descender hasta llegar hasta el fondo. Pero tú que has creído en el Señor, debes de saber que en el proceso, tanto en la bendición, cuando vas subiendo y todo está bien, como en el descenso, el Señor está contigo. Y el Señor te dará las fuerzas y una salida para salir de esa situación y volver a subir o a corregir el camino o levantarte. Es como una prueba de un electrocardiograma, hermanos. Es una prueba que se le hace al corazón. Y aquellos que han tenido la oportunidad de ver una lectura de cómo late el corazón o con este aparato, te darás cuenta que se mide como una frecuencia que hace picos, sube, baja, de repente se estabiliza, sube, baja. ¿Qué pasaría si fuera una lectura en línea? Nos pasaría lo que le pasó al que se arrojó al fondo del mar con la roca, ¿verdad? Ya estaríamos en otro lugar. Pero no, nuestra vida así es. Suben, bajan. Y nos está diciendo la palabra que eso es necesario que pase en nuestras vidas. Vamos a encontrar esas situaciones difíciles. Un ejemplo podría ser, estamos bien en el trabajo, todo marcha bien, tú le echas muchas ganas, Dios te bendice, y ahí vamos caminando, haciendo lo correcto. Pero de repente hay una guerra del otro lado del mundo, donde afecta el comercio a nivel mundial, y de repente esa situación afecta a tu empresa, y te dicen que va a haber recorte de personal. Y tú eres una persona a lo mejor que te tocó. Y eso no lo esperabas. Y de repente, pues eso va a provocar una desestabilidad, tanto en tu hogar, en tu economía. Pero el Señor va a estar allí. Amén. Y el Señor te mostrará un camino y una nueva fuente, de acuerdo al plan y propósito que Él tenga. Pero así es en la vida.
Puede ser con los hijos, con una enfermedad, en nuestro matrimonio, con las personas que nos rodean. Pero siempre va a haber altibajos y eso es parte del mundo. Pero va a ser situación difícil o situación a lo mejor dolorosa, porque ahí dice ay. Y cuando hay sabemos que es sufrimiento. La segunda parte dice, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Y nuevamente el ay, ¿verdad? Situación dolorosa, difícil, tal vez un castigo. Veíamos algo que el Señor nos decía para esas personas, ¿verdad? Un final difícil y doloroso. Pero hay de las personas que son tropiezo para otras. Va a haber muchas dificultades para esas personas. Pero no es lo único que dice. Mateo 13, 41 y 42 también habla sobre esto. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el llorar y el crujir de dientes. Imagínate esa otra situación. Una en el fondo del mar y la otra en el horno de fuego, donde será el llorar y el crujir de dientes, el sufrimiento eterno. Ninguno de los dos es algo que desearíamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros deseamos ser esa piedra de tropiezo. Nosotros, hermanos, deberíamos de ser piedras de apoyo. Vamos a ver piedras de apoyo. ¿Qué es una piedra de apoyo? Una piedra de apoyo es algo en lo que alguien se recarga para llegar a otro nivel. Es algo en el que te apoyas para pasar a otro lado o para ir subiendo. Una escalera, cada que das un paso, te estás apoyando en una piedra para ir subiendo y llegando a otro nivel o a otro lugar. Y así deberíamos de ser nosotros, piedras de apoyo en las cuales las personas se apoyen para ir creciendo, para ir conociendo, para ir entendiendo la palabra de nuestro Señor. El Espíritu Santo trabajará en ellos. Muchas veces cuando clamamos, la respuesta a nuestro clamor viene por medio de las personas y tú puedes ser esa persona como respuesta para el clamor de aquella persona que está pasando por una situación difícil. Tu testimonio, hermanos, el compartir las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida, tal vez le sirvan a otra persona que pasó por la misma situación que tú y le sirva para salir de esa situación, para apoyarse en ti, para que su fe crezca, para que Él conozca quién es nuestro Señor por medio de la palabra, por medio de ese milagro que hizo en tu vida. Es parte de lo que nosotros debemos hacer, servir de piedras de apoyo. Como dice Isaías 35, 3 y 4, dice la palabra del Señor: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temas. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Amén. Y tú tienes que ser esa piedra de apoyo en que la persona se pueda fortalecer. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y nosotros somos esa respuesta a ese clamor muchas veces. Nosotros somos las personas que vamos a hacer llegar ese mensaje de salvación y decirle a los que están cansados, decirle a los que están con rodillas endebles: apóyate en mí. A mí el Señor hizo esto en mi vida. El Señor me ha bendecido de esta forma y cambió mi vida. Toma fuerzas, porque en el Señor hay fuerza y el Señor te fortalecerá, no estás solo. Acabamos de leer que Él mismo viene y con retribución y pago y te salvará.
Tú debes de ser esa persona que le sirve a la otra para que esa persona salga de esa situación, para que esa persona se apoye en ti y pase a otro nivel. Decirle a los de corazón apocado, ¿qué es apocado? Aquellos que están temerosos, con miedo de seguir adelante, de que ya no quieren dar otro paso. Decirles, esfuérzate, no temas, Dios está contigo. Si ves la imagen, si me pones otra vez la imagen, por favor. Si te das cuenta, esa imagen, no sé si algunos han visto en algún centro comercial ese tipo de paredes, donde ese tipo de colores que se ven asemejan piedras que están atornilladas a la pared, y la persona que practica es una persona que se apoya en esas piedras para ir subiendo hasta llegar a lo más alto. Pudiéramos hacer una comparación, y si me equivoco, perdónenme, pero haz de cuenta que nosotros somos esas piedras que están en la pared, y la persona nueva que empieza a creer en el Señor, que el Espíritu Santo comienza a fortalecer, esa persona se empieza a apoyar en nosotros y empieza a subir. Pero de repente a lo mejor se va a resbalar y la cuerda que lo sostiene es la palabra del Señor. Y no lo dejará caer al fondo. Y nuevamente Él comenzará a apoyarse para seguir creciendo. Es un ejemplo nada más, algo que podemos comparar un poco, que nos sirve para entender un poco. Pero realmente lo que pretendemos es de que las personas nuevas o las que comienzan o las que están pasando por dificultades se apoyen en las personas que sirven en la obra del Señor, que son utilizadas por el Espíritu Santo para que estas personas lleguen a otro nivel, para que el Espíritu Santo los comience a llenar hasta que estén con el agua hasta arriba, para que en algún momento esas personas también sirvan de apoyo a personas nuevas, a personas que también vengan con algún tipo de necesidad o que estén pasando por periodos que a lo mejor no han conocido la verdad. Amén. Piedras de apoyo. En la iglesia, hermanos, recordemos que la iglesia somos todos nosotros. Las paredes es la casa del Señor, pero la iglesia somos todos nosotros. Todos la conformamos. Tú, yo y cualquier persona que está aquí presente, somos la iglesia. Pero va a haber alguno que se pierda. Vas a ver alguno que vino, conoció al Señor, lo recibió, pero salió y allá afuera nuevamente se contaminó, o alguien le compartió cosas que no son verdaderas, que son del mundo, y se desvió y se extravió. Y cuando se extravía esa persona, debemos de ir a buscarlas y tratar de que esas personas regresen al camino de la verdad, porque hay una gran bendición para aquellos que lo logran hacer, que sirven de apoyo para que ellos regresen. Si me pones Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno hace volver a alguien que se extravió, dice, y lo hace volver, salvarás un alma, pero también cubrirá esa acción multitud de pecados, multitud de errores, multitud de faltas. Hay gran bendición cuando también servimos de apoyo para que regresen esas personas que se han extraviado, que de repente ya no vemos aquí en la congregación y nos hacen falta. Así es que es necesario también, cuando los podamos y los veamos, decirles que regresen, que rectifiquen el camino. Si te das cuenta en la imagen, vemos dos personas que se extraviaron, que andan perdidas. A esas personas hay que buscar que regresen a los senderos de verdad que están en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí viene otro punto, hermanos, que también nos dice el Señor, en el que debemos de tener mucho cuidado. Y es de que no broten
este tipo de raíces en la iglesia, entre los hermanos. Porque si brotan, puede ser que no alcancemos ese regalo de Dios, la gracia de Dios, el amor, la misericordia y la salvación. Puede ser que ni siquiera alcancemos eso. Así es que es necesario tener mucho cuidado con lo que sigue. Hebreos 12:15. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿A quién se está refiriendo? Aquellos hermanos que hacen división en la iglesia, entre los hermanos. Aquellas personas que a lo mejor formulan chismes, y ese chisme se va esparciendo. O de repente hay un malentendido, y el malentendido no se aclara al momento, y comienza a crecer como una bola de nieve, porque a lo mejor va a ir a contarle a otro hermano, oye, me pasó esto con tal hermano. Y cuando tú haces ese, ¿cómo se llama? Ese llamada de pasillo, ¿cómo le llaman? Algo del chisme de pasillo, se va haciendo diferente, se va distorsionando, y el problema empieza a crecer, y contamina a otros. Y en la iglesia del Señor no puede haber eso, porque no viviríamos en armonía, porque no estaríamos en paz unos con otros, porque una iglesia dividida no tiene gran futuro. Por eso el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado, mejor aclarar en su momento con las personas ese malentendido, porque nosotros debemos de vivir en armonía, porque cuando nos reunimos lo hacemos para el Señor, para honrar y glorificar el nombre del Señor, y debemos de hacerlo en armonía. Entonces debemos de tener mucho cuidado que esas raíces no broten en la iglesia, y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en la iglesia Sinaí no hay esas raíces. Amén. También nos dice algo la palabra del Señor, y esto es referente a los hermanos que sirven en la obra del Señor, aquellos que toman de su tiempo, que también tenemos los problemas que nos genera el mundo, pero que venimos con amor, agradecidos delante del Señor, y servimos. Cualquier ministerio de la iglesia, por más pequeño que sea, es de gran importancia, hermanos. Es de gran valor entre nosotros, y debemos de valorar a esas personas que se esfuerzan para que nosotros se apoyen, para que ellos crezcan en su vida cristiana, para que ellos crezcan en su conocimiento del Señor, para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y se fortalezcan en la palabra del Señor. Porque al hacerlo, como te decía, también ellos algún día servirán al Señor y tendrán un ministerio, el cual el único propósito es de que la palabra del Señor se extienda por todo este lugar, por toda nuestra colonia, nuestra ciudad. Así es que dice la palabra, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengan por mucha estima y amor por causa de la obra, tener paz entre vosotros. Reconozcamos el trabajo de ellos. Tal vez tú pienses que estas personas que servimos no tengamos dificultades, pero muchas veces tenemos dificultades en nuestro diario vivir muy fuertes. Y hay veces que, no sé si a mis demás hermanos les pase, pero a mí sí me pasa cuando me llaman a predicarles, a compartirles, vienen ataques del enemigo durante toda esa semana bien difíciles, pero el Señor me fortalece y el Señor me anima y me da fuerzas para completar el plan del Señor que tiene en mi vida, y es compartirles una palabra. Pero son situaciones difíciles,
pero el Señor está con nosotros. Así es que cualquiera, yo creo que también le pasa a alguno de mis hermanos que te comparten o que sirven. Como te decía, hay situaciones que pasan en el mundo, pero nosotros nos esforzamos por gratitud al Señor, por vivir agradecidos por ese regalo tan grande que tenemos y le damos el valor tan grande que tiene el regalo que nos dio el Señor por medio de la gracia. Una forma de vivir agradecidos con lo que Dios y Jesucristo hizo por nosotros. Así es que tengan por mucha estima y amor a todos los que trabajan en la obra del Señor. Tal vez alguien te moleste, ¿y a quién le gusta que lo molesten? Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan algo, porque pensaríamos que lo traen contra nosotros o le caemos mal a esa persona, pero no es así. Muchas veces se te pide algo, pero es porque pasan situaciones y nosotros debemos de vivir en armonía. Y no nada más nosotros aquí dentro como iglesia, sino también con los vecinos que tenemos al lado. Así es que cuando alguien de los ministerios o que estén en el servicio o nuestro pastor mismo te haga una observación, no la tomes a mal. Es porque debemos de aprender a vivir en armonía y corregir aquellos pequeños errores que se presentan. Vivamos en paz, amándonos unos a otros, dice el Señor, ¿verdad? Ahora que estamos tomando el curso de palabras más dulces que la miel que el pastor nos da, y es la lectura de toda la Biblia, y que acabamos de terminar los 4 evangelios, al que te invito que te unas, que no dejes de buscar la palabra del Señor, que aprendas. Y tenemos un gran instructor en nuestro pastor, una gran bendición, que el Espíritu Santo lo usa grandemente. Pero viendo los 4 evangelios, podemos conocer desde el nacimiento de nuestro Señor hasta la muerte y la resurrección, y todas las maravillas que Él hacía, todos los milagros que hacía, la forma que enfrentaba a las personas que eran las que en ese momento estaban a cargo de la ley. Muchas veces las confrontó. Veíamos también grandes milagros que Él hizo y cómo nos hablaba del reino y cómo era el reino y qué tenemos que hacer para corregir nuestra vida y de qué forma debemos de vivir para algún día estar en su presencia para salvar nuestras vidas. Grandes y grandes enseñanzas que podemos ver en los 4 evangelios, Pero yo noto algo en los 4 que el Señor hacía, y era que ayudaba, que servía, porque dice la palabra que el Hijo de Dios no vino a que le sirvieran, sino a servir. Pero yo veo mucho la ayuda que Él hace. Ayudaba a las personas que estaban enfermas y las sanaba para que no estuvieran sufriendo. Aquellas personas que estaban endemoniadas, expulsaba el demonio y traía paz a esas personas. A los paralíticos corregía sus cuerpos para que estuvieran nuevamente como cualquier persona de pie. Y muchos honraban y glorificaban el nombre de Dios cuando esto sucedía. Yo a lo que quiero ir es a ayudar, a que copiemos ese ejemplo que el Señor nos mostró a través de su palabra, que lo pongamos por práctica, que sirvamos, que ayudemos, porque cuando ayudamos, hermanos, hay una satisfacción más grande en nuestras vidas y una gran bendición de Dios en cada uno de nosotros. Sea una persona que sirva, una piedra de apoyo, porque al hacerlo, valoras y das gracias y honras ese regalo tan grande que tenemos en el Señor, que es la gracia. Amén, hermanos. Me despido. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Amén, hermanos.
permanezcamos en la luz todos nosotros junto a la palabra que es la palabra de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. El que confía en el Señor jamás será engañado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias por esta palabra. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias por esta palabra que has puesto el día de hoy en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas y diriges nuestra vida entendiendo un propósito que tenemos. Un propósito tan grande es de servir, Señor, de ayudar, de corresponder ese regalo tan grande que nos has dado, porque tú eres el único que merece honra y gloria, Señor, y al que debemos de copiar, Padre. Debemos anhelar parecernos a ti, Señor, en todo tiempo, Padre, porque en ti hay esperanza, hay fe y salvación, y podemos alcanzar esa vida eterna que tú nos has prometido. También te pido, Señor, que hagas un análisis de mi vida, que me hagas ver a través de tu Espíritu Santo si yo no le estoy dando el valor que debe de tener la gracia en mi vida, ese sacrificio que hiciste. Yo te pido que me ayudes, Señor, que me reveles si no estoy haciendo las cosas y no están dando ese valor a eso tan grande que tú nos diste, Señor. Ayúdame a corregir aquellas cosas que no son y que no me han permitido tener ese valor. Quita todo ataque del enemigo de mi vida y que no nos permite caminar conforme a la verdad, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre, y clamamos que nos ayudes, Señor, que nos sigas dirigiendo, que nos sigas ayudando y enseñando en todo momento, y que camines con nosotros en ese sendero que es tu verdad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.